acuerdo? Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 hasta el 16, vamos a leerlo todo para ubicarnos un poquito más. Y la siguiente expresión está en Mateo capítulo 13, San Mateo capítulo 13. ¿De acuerdo? Dice la expresión: Naamán, general del ejército del rey de Siria. Siria es una nación enemiga, naturalmente, al pueblo de Dios, a Israel. El pueblo de Dios ya está dividido, reino del norte, reino del sur. Bueno, esto se da. Ahí, bueno, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, perdón, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valoroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, Samaria era la capital del reino del norte, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel diciendo. El rey de Israel salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe que por ellas yo envío a ti a mi siervo Naamán, a mi general, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el profeta, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí. Saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Y él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios a él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no aceptó. Pero él no quiso. Palabra de Dios. Esta es una historia, alguna vez la vimos y regresa de alguna manera a recordarnos. Cada uno de nosotros ha sido formado, somos una nación muy religiosa, somos un país muy religioso. Culturalmente vivimos la religión desde que nacemos, es una característica de los latinos, tiene que ver con la forma en la que nos conquistaron,
tiene que ver con nuestra cultura. El que menos, el que más utiliza el Dios te bendiga, el que menos, el que más, es un saludo, más es algo cultural. El Dios te bendiga, el Dios te guarde, es meramente una expresión cultural, con buenas intenciones tal vez, pero culturalmente nacemos con religión, vivimos con religión, respiramos con religión, y aparte estamos sobresaturados, sobreexpuestos. Hoy a través de las redes sociales estamos muy expuestos a diferentes expresiones religiosas, diferentes enseñanzas religiosas. No hay, creo yo, una red social que no abras y que te salga algún mensaje que sin duda es bueno, tal vez sí, pero no necesariamente son para nosotros. Yo tengo ese punto que señalar. Si yo me parara, les he puesto el ejemplo, si yo me parara fuera de una escuela y hay 500 muchachos ahí y yo le dijera, vámonos, es una instrucción de un padre, es una buena instrucción de un padre, pero solamente 2 o 3 se deben de subir a mi carro. No significa que no sea una instrucción o una ordenanza, significa que no necesariamente es una instrucción, una ordenanza para todos. ¿Sí? Ahí es donde vivimos un tiempo particularmente complicado, porque hay mucho contenido, buen contenido, pero no necesariamente todo es para nosotros. Y aquí tienes un caso similar a esto. ¿Sí? Este personaje, Naamán, reconoce que tiene una necesidad, reconoce que hay alguien y le señala, ¿sabes qué? Encamínate o para allá vas a encontrar solución. Y va y efectivamente se encuentra con este profeta. Y cuando se encuentra con el profeta surge una instrucción. Ve, para él la instrucción, ve y lávate en el Jordán. No hay otro pasaje en la Biblia, no significa que el Jordán, ese río, fuera un río milagroso. No hay otro momento en el cual tú vayas a ver que alguien más se sumergió en el Jordán, en ese río, y sanó. No encuentro, toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis, no me viene a la mente algún momento en el cual alguien dice, bueno, y cuando los israelitas estaban enfermos, iban al río Jordán, se metían 7 veces y sanaban. Eso no era como el manual para sanar. Aquí está el manual. Mira, yo encuentro un manual. Cuando tú estés enfermo, cuando tú tengas lepra, vas a ir a determinado río y te vas a meter 7 veces. No, eso ya son dogmas, eso ya son interpretaciones. Aquí básicamente fue una instrucción. Tenía que ver a lo mejor con la soberbia con la que había llegado originalmente el general, con todo su poderío, cargando oro, cargando plata. Él iba a comprar un milagro. Él iba a comprar la intervención de Dios en su vida. Él estaba dispuesto a hacerlo, pero tenía que ver con sus formas. A lo mejor con sus formas es, las cosas suceden si pagas por ellas. Poderoso caballero de un dinero, decía mi abuela. Y este personaje así es. Y llegando se topa con que no. Esto no tiene que ver con el poder de los hombres. Esto no tiene que ver con las reglas que establecen los hombres. Esto tiene que ver con la humildad y con el reconocimiento, la obediencia de la instrucción de Dios. Entonces sale este personaje y le dio una instrucción puntual. Además ni sale. Le manda a alguien. Le manda a un siervo al gran general. Ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. No era el mejor río, de donde él venía tal vez había mejores ríos, lo menciona ahí. Y se enoja Naamán, este personaje, se enoja. Y dice, esa expresión me llama mucho la atención, yo decía para mí, cuando yo llegue, el profeta va a salir y va a levantar las manos y va a tocar y va a hacer lo que yo considero que los religiosos deben hacer. Les regreso a lo que les decía hace un momento. Vivimos en un tiempo con una sobreexposición a lo espiritual, o a la religión, o a algunas formas. Tenemos una sobreexposición de tal manera que cuando vemos, podemos hacernos, o ya muchos nos hemos hecho alguna idea de lo que debe ser la espiritualidad, o el acercamiento a Dios, o cómo debiéramos hacerlo. Y si no tenemos cuidado, podemos terminar nosotros dándoles instrucciones a Dios y no recibiendo instrucciones de Él. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Él llega y dice, no, la religión se lleva de esta manera, tal día, tal horario, de tal manera, en esta posición, en esta iglesia, en este templo. No es así. Tiene que ver con la obediencia a Dios, tiene que ver con la obediencia de Dios a su palabra. Pero es un personaje que así es, como pudiéramos, repito, estar algunos de nosotros o toparte con personas así, en el yo decía para mí, la sanidad tiene que ser de esta manera, la instrucción tiene que ser de esta manera, la religiosidad debe ser de esta manera, la espiritualidad debe ser de esta manera. Y perdemos de vista que Dios es soberano. Y Dios no cabe en una iglesia, y lo digo con respeto, pero Dios no cabe en una iglesia. No podemos limitar a Dios a una iglesia, a las formas de una iglesia. Está por encima. Dios se manifiesta así, pero está por encima. Y este personaje estuvo expuesto a que no ocurriera nada en su vida. Estuvo a punto de que se perdiera algo bueno en su vida, resultado de su propia soberbia. Y a lo mejor no idea soberbia, a lo mejor resultado de sus propias creencias. Sus propias y particulares creencias, la forma en la que había sido enseñado,
La forma en la cual él había construido una idea preconcebida de lo que Dios era, estuvo a punto de perderse. Si Dios no opera como yo creo que debe operar, si Dios no hace las cosas como yo creo que debe hacerlas, entonces no. Y se lo iba a perder. Además, ya se había ido. Él estaba dispuesto al oro, a la plata, a lo que él conocía, a lo que él sabía, a sus propias reglas. Pero no estaba dispuesto a ser humilde. A decir, no son tus reglas, no son mis ideas preconcebidas, no es como me lo enseñaron de pronto. Y no significa que nos hayan enseñado mal, no estoy criticando lo que nos hayan enseñado, creo que lo que nos enseñaron es bueno, pero no puede ser inamovible. Lo que nos enseñaron no puede estar por encima del Dios vivo, del Dios cotidiano, del Dios que quiere hacer las cosas diferentes. Y lo vemos, a lo mejor durante algún tiempo hubo una papilla para nuestros niños. ¿Vamos a regresar a la papilla? No, sabes que no. Llega un momento que creces y tienes que permitirte otras formas, otras disciplinas, otra manera de relacionarte. Permitirle a Dios, permitirnos a nosotros mismos que Dios intervenga como Él desea intervenir en nuestra vida particular, en el momento que estamos viviendo. No somos la persona que éramos hace 20 años. Y lo que funcionó hace 20 años tal vez no funciona el día de hoy. Y aquí tienes a Naamán, expuesto, con mucha necesidad y sin reconocer la instrucción de Dios para su vida y rechazando la instrucción de Dios para su vida, resultado de todo lo que él se había hecho. Dice por ahí un chiste, una expresión, que chango viejo no aprende maroma nada. Y a veces pudiéramos caer en eso, no permitirnos aprender o relacionar o llevar nuestra relación con Dios a un siguiente nivel, a una siguiente forma, a una siguiente manera. Resultado, repito, de nuestras formas. Y dice este personaje, yo decía para mí, estos son mejores ríos, esta es la forma, así es como debe ocurrir, así es como debe operar Dios. No te está pidiendo algo difícil, no debemos de perder de vista que Dios nunca nos pide algo difícil. Nos puede pedir algo diferente, y la dificultad radica en que es diferente a lo que yo estoy acostumbrado a hacer. La dificultad radica no en lo que Dios esté pidiendo, sino en que de pronto tengo que hacer a un lado mis propias y particulares creencias, mis propias formas, mis propias tradiciones. Y no significa que sean malas, significa que no son para el momento que estoy viviendo. Él estaba dispuesto, mira, barato le salía el río, pero sin embargo él, aunque el río era gratis, él iba a pagar oro y plata. Y luego finalmente cede y es bueno para su vida. Y cuando él cede y cuando él accede a hacer las cosas puntualmente, como Dios se les estaba pidiendo a través del profeta, surge una expresión: ahora conozco que hay Dios. Ahora conozco. Cada uno de nosotros va a conocer a Dios, y no hablo del pasado ni del presente, sino hacia adelante. Lo vamos a conocer cuando hagamos lo que Dios nos pida que haga, cuando le permitemos que Dios actúe en nuestra vida como Él quiere actuar, no como nosotros estamos acostumbrados. Si quisiéramos llevar nuestro matrimonio como lo llevamos el primer año, no funcionaría. Si regresáramos a las mismas formas de hace, no sé, yo tengo 19 años de casado, si yo regresara y quisiera llevarlo igual, no funcionaría. Y no significa que lo haya hecho mal, significa que cumplió su propósito en su momento. Y ahí es donde en ocasiones está el problema, que en ocasiones la religiosidad se estaciona, las formas se estacionan y no permiten el obrar fresco de parte de Dios para nuestra vida. No lo permite. Dios quiere obrar en nosotros de acuerdo a nuestra necesidad, pero nuestra propia necesidad no es la misma de hace 4, 5, 10, 20 años. Y a lo mejor no lo descubrimos. El limitar a Dios es pretender limitar a Dios. No, Dios tiene que ser así, y lo buscamos de la misma manera, en el mismo lugar y con las mismas formas, obedeciendo a tradiciones. Y repito, no es que estén mal, es que a lo mejor no cumplen con lo que Dios necesita el día de hoy o lo que Dios quiere hacer. Esta expresión, la expresión importante es: ahora conozco que hay Dios, ahora conozco que hay Dios, y ahora conozco que hay Dios. Ocurre cuando Dios actuó en su vida. Y Dios actuó en su vida cuando Él le permitió, cuando Él fue obediente al momento de lo que Dios quería hacer en Él. Conoció a Dios, conoció la obra de Dios cuando se humilló, cuando fue humilde, cuando estuvo dispuesto a hacer a un lado su idea preconcebida de lo que Dios era o lo que Dios debía hacer. Y repito, particularmente en este tiempo que estamos sobreexpuestos, yo no sé, a lo mejor hace años había una estación que transmitía contenido
Hace muchos años, el KOIR. Es más, antes de ese, el KBMB en inglés. Cuando yo era niño, había una estación en inglés y no había nada en español de contenido. Y luego finalmente, hoy me sorprende, no sé, de 4, 5, 6, por cierto, varias sin permiso, transmitiendo de la clandestinidad ahí, y sobreexpuestos en la radio, y sobreexpuestos en la televisión, y no digo en las redes sociales, y el Facebook, Dios bendito, sobreexpuestos, expuestos a mucho contenido que nos pueden llevar a construir una idea preconcebida de la forma en la que Dios va a obrar. Es más, yo puedo hacer un libro, la sanidad ocurre a través de sumergirte en el río, porque aquí dice, y efectivamente ahí dice, y lo convierto en una forma. Si tú te vas a la Biblia, hay un momento en la Biblia en el cual se acerca un ciego con el Señor Jesús, y por alguna razón Jesús, incomprensible para mí, escupe en la tierra y hace lodo, y con ese lodo lo pone sobre sus ojos. Antihigiénico total. No lo podría hacer en la pandemia. Y algo sucedió, pero no hay otro momento, no lo repitió, no hay otra ocasión en la cual el Señor Jesús hubiera sanado de esa manera. Irrepetibles, y muchísimos milagros o actuar de Dios en algunas personas son de una sola vez, irrepetibles. Y aquí es donde debemos permitirle a Dios acciones irrepetibles en mi vida. Lo que nunca he hecho en nadie más. Y yo ando buscando que suceda en mi vida lo que ocurrió con Guillermo, o que suceda en mi vida lo que ocurrió con Donato, que suceda en mi vida lo que... Yo ni soy Donato, ni soy Guillermo, ni soy Jesús, ni soy Fernando, no soy ellos. Y ando buscando experiencias de Dios particulares en la vida de alguien más en mi propia vida. Y eso es lo que estaba diciendo. Yo decía para mí. Y en el yo decía para mí, en el buscar experiencias ajenas en vida propia, me puedo perder las propias. Cuando Él fue humilde y cuando, bueno, está bien, lo que tú quieres para mí como lo quieres para mí, ocurrió. Y entonces viene esa expresión, ahora conozco que hay Dios. Ahora conozco que hay Dios. Y yo quiero que cada uno de nosotros pueda decir eso, ahora conozco que hay Dios. Cuando fui obediente a la instrucción de Dios para mi vida a través del mensajero de Dios o el mensaje de Dios. A veces hay que darle, yo les digo a veces, mira, dejar de seguir. A mí yo no, les voy a confesar y luego lo editas, yo no oigo radio cristiana. Hace mucho que no oigo radio cristiana, terminaba confundido a veces. No es que no sea palabra de Dios, es que no era la de para mí. Yo entendí que Dios hablaba conmigo a través de mi pastor, de mi mensajero. Él era, y en algún momento alguien con buenas intenciones me regaló un alterón así de CDs, todos con bonitas predicaciones. No, hombre, aquí te traigo esta colección, toda. No lo oí, no quiero ofender a nadie, no quiero que se ofenda, pero no lo oí. No me queda duda que era palabra de Dios, pero no estoy seguro que fuera palabra de Dios para mi vida. Porque se predicó en Guatemala, o en El Salvador, o en Belice, o en Nicaragua, o en Estados Unidos, y sí era, pero era para ellos, no para mí. Y me he mantenido puntual. Y para mí es un testimonio que les comparto. Dios nos habla a través de nuestro mensajero, el mensajero, pero no me gustó lo que me dijo, déjame buscar a otro. Es lo que iba a hacer Naamán. Voy a una iglesia, no, es que aquí el padre, el sacerdote dice cosas, o el pastor, y no, vete a otra, te van a decir, no, hombre, vete a otra, y vete a otra, y vete a otra. Salmo capítulo 1 dice, plantados como árboles junto a corriente de río, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un árbol lo sacas y lo pones y lo cambias, nunca va a dar fruta. El fruto es la consecuencia de estar plantados, inamovibles, junto a corrientes de río. Hoy nunca di fruto, pues nunca te plantaste, trasplantados de uno a otro. Y yo lo entiendo culturalmente, y nos han enseñado, es que Dios es el mismo. Pues Dios sí, pero es que Dios está en todas partes. Es que, pues sí, Dios sí, pero yo no. Aquí, plántate y obedece. Yo voy a obedecer a Dios a través de mi pastor, de mi sacerdote, de mi profeta, de mi mensajero. No buscar el que diga lo que yo quiero oír. Mis propias conclusiones, resultado de la sobreexposición a contenido, resultado de la sobreexposición a las tradiciones. Naamán estuvo a nada de perderse cuando obedeció sus propios pensamientos. Yo conozco que hay Dios, ahora conozco que hay Dios. Pero bien pudo haberse perdido. Mateo capítulo 13, verso 58. Dice una expresión muy fuerte de alguien que se perdió, o de un grupo de gente, todo un pueblo que se perdió. Dice Mateo 3:58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El Señor Jesús llega a una región donde había nacido, y llega a esa región y entra, pues, sin pena ni gloria, dice el dicho.
No hizo nada, no ocurrió nada. Y no es que el Señor Jesús no quisiera intervenir en la vida de las personas, y no es que el Señor Jesús no quisiera actuar en ellos, no es que no tuviera poder. Es que la incredulidad de ellos, una vez más, sus propias tradiciones, costumbres, su falta de voluntad de obedecer puntualmente a la instrucción de Dios a través de Jesús, provocó que no hubiera algo. No hizo muchos. Toda una región se perdió. En su propia tierra dicen que no ocurrió milagro. Nadie es profeta en su tierra, surge la expresión de ahí. Hoy en Samaria, que no era su región, ocurrieron muchas cosas. Porque pronto no tiene que ver con si Dios tiene o no tiene poder. Claro que lo tiene. Tiene que ver con si nosotros somos disciplinados o no. Por eso me gusta mucho las excepciones de fe, que una de las excepciones de la palabra fe es creer, pero otra de las excepciones de fe es disciplina. Y me gusta más pensar que fe es disciplina que creer. Me deja más contenido. No hubo ahí voluntad de creer, no hubo disciplina. No fueron disciplinados. Naamán estuvo a punto de perderse por su indisciplina. Cuando fue disciplinado, ocurrió. Si nos mantenemos disciplinados a la palabra de Dios, a su instrucción, si permitimos, sin faltar respeto a nuestras tradiciones y a nuestras formas de decir, bueno, Dios está por encima de esto, es bueno, es valioso, pero nunca ninguna tradición, ninguna costumbre, ninguna institución, ninguna iglesia, lo digo con respeto, por encima de la voluntad de Dios. Ninguna. Y entonces va a ocurrir la expresión, ahora conozco que hay Dios. Ahora pude experimentar la intervención de Dios, pude experimentar el cuidado, la salvación, el rescate de Dios en mi vida cuando fui obediente. Hace tiempo le dije una expresión, el que a mí me gusta mucho, el no te hagas caso. No te hagas caso. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a no hacernos caso a nosotros mismos, porque a veces no vamos a distinguir el error. Es hacerle caso a Dios a través de su palabra, a través de los mensajeros que han sido probados como mensajeros que vienen de parte de Dios, no al contenido sobreexpuesto, el reenviar. Hay mucho reenvío. Insisto, quiero dejar claro, no es que no sea palabra de Dios, es que no siempre es palabra de Dios para nosotros. El reenviar. Y si nosotros nos hacemos partícipe, y para cuando acordemos, imagínate a alguien que está buscando la voluntad de Dios en su vida, tiene 10 mensajes de Dios, pero no todos son los de él. ¿Y cuál de todos debo hacer? Si antes era confuso y ahora con esa sobreexposición, pues ¿qué hago? Pues la palabra de Dios, pues ¿cuál de todas? Y por todos lados todo el mundo me está diciendo, ¿sí? No sé, todos son médicos, sí, todos estudiaron medicina, pero ¿quién tiene tu archivo? No, espérate, el que tiene tu archivo y el que te ha visto y el que te ha seguido y al final de cuentas el que te conoce. Mi suegro se trajo a su mamá, es una ya grande. En el rancho allá vivían, pero él se la trajo para acá. Y ya nada más llegó la señora y se enfermó aquí. La señora 90 años, 95 años. Pues no le hallaron, le trajeron a su médico. Del rancho, el médico del rancho se lo trajeron. Llegó el señor y es esto. Hay mejores médicos en Reynosa. Pues no sé cómo verlo. El que la conoce es él. El que la ha visto es él. El que la ha atendido es él. El que le conoce su historial es él. Y es él. Pues háganle como quieran. Ya la señora se restableció. Busquen y que Dios los dirija a toda verdad y que puedan decir, ¿sabes qué, Señor? Ya no más. A partir de esta es tu palabra, este es tu camino, este es donde yo voy a instalarme y ser un árbol plantado que da fruto en su tiempo, particularmente en este tiempo. Y en medida de lo posible, pues dice la expresión, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que van a recibir condenación. Mis buenas intenciones, mira, yo quiero que Dios te ayude, pero yo voy a orar, no te voy a decir lo que tienes que hacer, yo voy a orar. Voy a orar y hasta ahí mi compromiso. Porque girarte una instrucción que de pronto sea la número 20 de todas las 19 que tienes atrás, pues es riesgoso. El mensaje que les dejo es la experiencia de Naamán. Naamán llegó a ahora conozco que hay Dios. Y él pudo decir ahora conozco que hay Dios cuando fue obediente a la instrucción de Dios. Cuando seamos obedientes a su instrucción y no a nuestras propias y particulares creencias, que son buenas algunas, cuando pongamos la instrucción fresca de parte de Dios, puntual de parte de Dios, por encima de mis propias y particulares creencias, entonces va a surgir en nosotros ahora
conozco que hay Dios, como una expresión del testimonio de la intervención de Dios en nuestra vida, en nuestra casa. Dios actuando en nuestra casa cuando somos puntuales a su obediencia. Perdón, somos obedientes y puntuales, perdón, a su palabra. ¿Sí? Ahí está, se las dejo para reflexión.